En esta oportunidad vamos a seguir con la fuente del derecho administrativo o los modos de creación del derecho administrativo. Por supuesto, cuando abordamos este tema, lo primero que tenemos en cuenta en una primera mirada es una férrea atención a la jerarquía de las fuentes, en donde vamos a encontrar en la cúspide de nuestra pirámide normativa, por supuesto, a la Constitución Nacional Argentina, a los tratados de derechos humanos con rango constitucional, del artículo 75, inciso 22, otros tratados y normas supranacionales, las leyes en sentido formales, en sentido formal, en tanto normas emanadas del Congreso, mediante un procedimiento previsto en la Constitución, decretos de contenido legislativo emanados del Poder Ejecutivo, el resto de los decretos, un peldaño inferior, y en última instancia de los reglamentos, en tanto actos de alcance general, ¿no?, previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Puntualmente, en esta charla nos vamos a referir a los reglamentos como fuente del derecho administrativo. Puntualmente vamos a hablar de los decretos constitucionales, ¿no?, con fuente en la Constitución Nacional, y los reglamentos en tanto, como decíamos, actos administrativos de alcance general. En este sentido, los decretos o reglamentos administrativos, según su relación con la Constitución, estos decretos constitucionales y las leyes también emanadas del Congreso Nacional, se van a calificar, según la técnica de nuestra Constitución Nacional, en autónomos, de ejecución, delegados y DNU, decretos de necesidad de urgencia. El primero de ellos, el reglamento autónomo, se encuentra, como decíamos, previsto en la propia Constitución, y tenemos que decir que se llama autónomo porque no tiene relación directa con una norma concreta de mayor jerarquía, salvo la propia Constitución Nacional, la cual le hace alusión. El Poder Ejecutivo o el presidente de la Nación goza de la competencia de dictar estos reglamentos autónomos por su calidad de jefe de gobierno y también en su carácter de responsable político, ¿no?, de la administración general del país, conferida por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 1. El reglamento autónomo se vincula a materias que pertenecen a la llamada zona de reserva de la administración. Vamos a decir que ha habido diversas opiniones a favor y en contra respecto de aceptar la existencia de una llamada zona de reserva de la administración, como sí existe la zona de reserva de ley. Y por supuesto, podemos decir que la opinión administrativista ha propugnado siempre por la existencia de esta zona de reserva, ¿no?, de la administración, que se refiere a materias vinculadas a la administración en aquellos casos en donde tiene competencia exclusiva el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo directamente a principios constitucionales y al texto de la propia Constitución Nacional. El hecho de que un reglamento sea autónomo, por supuesto, no los va a excluir de encontrarse subordinados al resto del ordenamiento jurídico legislativo, ¿no? Es decir, la subordinación jerárquica con respecto a cualquier ley. La competencia en materia de reglamentos autónomos se ha distribuido en nuestro país a nivel nacional en toda la estructura de la administración pública, centralizada y descentralizada, según las normas que, por supuesto, hayan atribuido competencia a los distintos órganos y entes administrativos, ¿no? Esto, por supuesto, también se ha replicado a nivel estadual, a nivel provincial, e incluso municipal. Debiéndose entender, entonces, que esta competencia siempre es reglamentaria, más allá de lo expresamente acordado por la propia ley, ¿no?, sino que, por supuesto, va a abarcar cuestiones implícitas que se tuvieron en cuenta al momento de crearse el órgano y, por supuesto, concederse las competencias, ¿no? Pasemos ahora rápidamente al reglamento de ejecución. Bueno, el reglamento de ejecución, el reglamento ejecutivo, es aquel que viene a reglamentar una norma y se encuentra previsto en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución, a reglamentar, a facilitar, ¿no?, la aplicación de una norma. Se fundamenta en un mandato
del legislador, en la medida que el Poder Ejecutivo tiene una capacidad de respuesta más flexible y rápida en comparación con el Congreso, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en nuestro caso el Congreso es un órgano político, deliberativo, que no necesariamente posee la expertise, que sí deberían poseer los cuadros de la administración pública, ¿no? En los campos en los que la norma que se trate sea aplicada. Y esto del Congreso en tanto órgano político, por supuesto, se va a replicar en todos los estados en donde efectivamente se haya plasmado la existencia de un poder legislativo, ¿no? Una entidad eminentemente política y de representación. El reglamento de ejecución es concretamente una actividad normativa secundaria en relación de la ley, que sería la actividad primaria, ¿no? Por supuesto, el reglamento ejecutivo de ejecución, bajo ningún punto de vista, puede alterar el espíritu de la ley, porque, como decíamos antes, su finalidad es asegurar o facilitar la aplicación de las leyes, incluso de las finalidades que propuso el propio legislador al momento de sancionar la ley, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que solo pueden reglamentarse aquellas leyes cuya aplicación corresponde al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, las normas de derecho privado, civiles y comerciales son aplicadas directamente por los particulares, por los ciudadanos. El Poder Ejecutivo no las puede reglamentar, salvo excepciones, salvo que en la propia ley el legislador le haya encomendado al Poder Ejecutivo que reglamente alguna cuestión accesoria, ¿no? Y como decíamos, de carácter secundario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal a nivel federal, calificó a este tipo de reglamentos en sustantivos y adjetivos, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el fallo Cochia. Dice la Corte, estos últimos no son sino normas de procedimientos, o sea, los adjetivos, para la adecuada aplicación de la ley por parte de la administración pública, ¿no? Mientras que los primeros, o sea, los sustantivos, que se asemejan a la delegación, tanto que la Corte los denomina como reglamentarios de delegación impropia, nacen de una decisión del legislador, que encomienda al Poder Ejecutivo la determinación de aspectos relativos a la aplicación concreta de la ley, dice la Corte, según el juicio de oportunidad temporal o de conveniencia de contenido que realizará el Poder Administrador. Delegación impropia, y esto nos va a llevar a hablar de otro tipo de reglamentos, que es el reglamento delegado. Tenemos que decir, antes de hablar de los decretos delegados, que la delegación es un instituto típico del derecho público, ¿no? Por el cual se autoriza a que un órgano transfiera a otro el ejercicio de su propia competencia, ¿no? La delegación es siempre de interpretación restrictiva y requiere una norma que la autorice. Porque esto tiene una lógica jurídica que es la siguiente: se parte del principio que el ordenamiento, al dotar a un determinado órgano de una determinada competencia, lo hace en función de que quiere que la ejerza. Por eso se le ha dado a este órgano y no a otro, ¿no? Hasta la reforma de 1994, la reforma constitucional en nuestro país, la delegación de competencias constitucionales entre órganos establecidos en la Constitución, por supuesto, no se encontraba prevista ni por asomo en su texto. Esta cuestión hoy ha sido zanjada expresamente con el dictado del artículo 76, ¿no? Que claramente dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio, y dentro de las bases de delegación que el Congreso establezca. La noción del artículo 76 nos trae en principio dos excepciones que permitirían la habilitación de esta delegación. La primera, por supuesto, es la situación de emergencia pública que debe existir, y la segunda, referente a materias determinadas de administración, que va a ser el corpus, que va a poder delegar el Congreso, mediante una ley, ¿no? En lo que respecta a los requisitos y presupuestos, hay un fallo para tener en cuenta del año 2008 del Colegio Público de Abogados, en donde, en orden a estos presupuestos, se establece que el plazo fijado para el ejercicio de la delegación
que incluye el de la vigencia de los reglamentos delegados, por supuesto, es otro de los requisitos a tener en cuenta, y fundamentalmente la fijación de la política legislativa, ¿no? El Poder Ejecutivo no puede hacer lo que quiere en este sentido. La ley de delegación debe contener entonces, reiteramos, estos requisitos, estos dos requisitos para su validez constitucional, nada más y nada menos, ¿no? Lo cual, por supuesto, va a ser materia de examen posterior, llegado el caso, en cabeza del último intérprete, que es la justicia, ¿no? Del Poder Judicial. Y en este sentido, por supuesto, el Poder Ejecutivo, al momento de dictar estos reglamentos o decretos delegados, debe atarse a estos límites, ¿no? De requisitos y presupuestos. El decreto delegado, según además la exigencia de la propia Constitución, el artículo 100, inciso 12, debe contar, en nuestro caso, con el refrendo del jefe de gabinete de ministros y ser enviado por el mismo funcionario al Congreso, donde quedarán sometidos en un primer estudio a lo que diga mediante dictamen la Comisión Bicameral Permanente, cuyos cometidos incluyen el análisis también de los DNU, que vamos a ver ahora en unos minutos, y los decretos de promulgación parcial a las leyes, ¿no? La fuente legal, concretamente, para este complemento procedimental lo vamos a encontrar en el artículo 99, inciso 3, en el 80 de la Constitución Nacional, y tenemos que mirar también la ley 26.122. Pasemos ahora a los DNU. Tengamos en cuenta lo siguiente: en los reglamentos autónomos, el Poder Ejecutivo ejerce una competencia propia. La competencia que ejerce el Poder Ejecutivo es propia, como también lo hace al sancionar los decretos ejecutivos o de ejecución. En algunos casos, cumpliendo con el cometido que el legislador puede incluir en la ley relativo al desarrollo de la misma. Era lo que en COCHEA se llamaba esta delegación impropia, ¿no? En los reglamentos delegados, el Poder Ejecutivo ejerce una competencia transferida en su ejercicio por el legislador, ¿no? Por eso es delegada. Pero en el caso de los DNU, el Poder Ejecutivo ejerce una competencia que es del Congreso, sin que este órgano lo haya autorizado previamente. Y aquí viene el estudio de su tratamiento, ¿no? Porque es, como decimos, una competencia que es del Congreso, que va a ejercer el Poder Ejecutivo sin que éste lo hubiera autorizado. Por supuesto, hasta la reforma de 1994 se debatía seriamente la validez constitucional que podía tener un DNU. Por supuesto, múltiples factores, entre ellos la afectación de la división de poderes, el abuso cometido por algunos ejecutivos, entre otros. La doctrina antes de la reforma estaba marcada por los precedentes Peralta de 1990. Sobre este punto remitimos a la lectura del Considerando 26, una lectura especial de ese Considerando. En tanto se veía afectada gravemente la existencia del Estado y del bien común como presupuestos para su validez, ¿no? Esto marcaba la Corte en Peralta. Y en Video Club Dreams de 1995, en el Considerando 15, en donde en este supuesto se rechaza porque la Corte entendía que no se veía una situación de grave riesgo social y la imposibilidad marcando la imposibilidad del Poder Ejecutivo de emanar disposiciones de carácter legislativo, y en este caso puntual era sobre materia tributaria, ¿no? Por eso, rápidamente, lectura del Considerando 15 y lectura del fallo Video Club Dreams de 1995. Hoy, merced de la reforma del 94, los DNU se encuentran expresamente previstos en el artículo 99, inciso 3, dentro de lo que es atribuciones del Poder Ejecutivo, y en la letra de la norma constitucional, el constituyente ha dicho que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, lo cual nos va a hablar de un impedimento bajo pena de nulidad absoluta en situaciones de normalidad, ¿no? Pero acá viene la excepción que va a habilitar al dictado de DNU, que en palabras de la ley es lo siguiente: solamente cuando circunstancias excepcionales, dice la norma, hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. En estas circunstancias podrá, digo yo, ahora leyendo nuevamente el artículo, podrá dictar decretos DNU
¿no? Decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros y que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El DNU importa una potestad excepcional y, por supuesto, de interpretación sumamente restrictiva. También tenemos que decir que estas razones de necesidad y urgencia constituyen un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Otro concepto jurídico indeterminado que abunda en el derecho público, en el derecho administrativo, pero que sin perjuicio de eso ha sido objeto de una interpretación dinámica, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. ¿Cuáles son los requisitos previos para el DNU en orden a lo sustancial? Bueno, en principio, la existencia de una grave crisis o situación que afecte la subsistencia y continuidad del Estado, nada más y nada menos. O de grave riesgo social, en el sentido que la emisión del acto, el DNU, ha de ser inevitable o imprescindible. Y por el contrario, su no dictado, ser susceptible de generar consecuencias de muy difícil, si no imposible, reparación ulterior, ¿no? La existencia de una proporción adecuada entre la finalidad perseguida y las medidas que prescribe el reglamento, el DNU, y también la premura, la necesidad de velocidad, de dinamismo, con que deben dictarse las normas para evitar o prevenir graves riesgos comunitarios, ¿no? En razón de la existencia de esa grave crisis o situación que afecta a la subsistencia y continuidad del Estado, nada más y nada menos. En lo que respecta a los requisitos formales, también previos, una decisión adoptada, que sea una decisión adoptada en acuerdo general de ministros, que el decreto sea refrendado por todos los ministros juntamente con el jefe de gabinete, como refiere el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. También tenemos que aclarar que la sanción del DNU, por supuesto, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y debe ser decidido en acuerdo general de ministros, quienes junto con el jefe de gabinete de ministros deberán refrendarlo, ¿no? Este es, como decíamos, es otro requisito que hace a la validez formal del reglamento y que va a ser otra de las materias que va a analizar el juez al momento de una eventual revisión judicial. Vamos a hablar un poco de la doctrina interpretativa del artículo 99, inciso 3, en materia de DNU. La regla general es la prohibición, salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, ¿no? Esto lo dice claramente la norma constitucional. Entendiéndose que en este supuesto, estos dos requisitos que ya hemos visto, son o constituyen dos requisitos sustanciales habilitantes de la competencia para el dictado del DNU. Y también tenemos requisitos posteriores, que los vamos a encontrar tratados en la ley 26.122, que también los hemos referido por encomiendo de la Constitución, de la propia Constitución, el sometimiento de la medida del DNU por parte del jefe de gabinete y dentro del plazo de 10 días a la Comisión Bicameral Permanente, la elevación del despacho mediante dictamen de esta comisión, ¿no? Al plenario de cada Cámara dentro del plazo de 10 días para su tratamiento, y finalmente el pronunciamiento de las cámaras mediante sendas resoluciones, ¿no? Al respecto remitimos al artículo 21 y 22 de la ley 26.122 que referíamos, en su caso aprobando o rechazando expresamente los decretos. Expresamente, en los términos del artículo 82 de la Constitución. Tenemos que decir también que al dictarse un DNU, en los términos del artículo 99, inciso 3, podemos notar ahora que el Poder Ejecutivo asume la competencia material que la Constitución le otorga al Congreso, regulando per se materias que corresponden, sean tratadas por ley formal, mediante un mecanismo expreso, previsto en la Constitución, y esto se encuentra previsto en la Constitución, también expresamente. La Corte Suprema de Justicia ha elevado los requisitos para el dictado de DNU. Sobre este punto remitimos a la lectura del fallo Berrocchi, considerando 9, y también considerando consumidores argentinos, en los considerandos 8 y 10, en lo que respecta a los requisitos. En Berrocchi, vamos a aclarar, del año 99, en este considerando 9 se plasman, como decíamos, estos requisitos que van a condicionar un poco el dictado del DNU, ¿no? Fundamentalmente,
que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor, que se lo están impidiendo. Da un ejemplo de acciones bélicas o desastres naturales, y esto, como marco acá en esta filmina, con motivo de la pandemia que hemos padecido, ha quedado un tanto desactualizado, merced los distintos medios telemáticos, informáticos y tecnológicos que poseemos en la actualidad, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la posibilidad de que exista energía, ¿no? Que en el caso de un desastre natural podría no plantearse. Y nos llama, por supuesto, a alguna reflexión y alguna otra mirada que no vamos a hacer acá, pero para tener en cuenta. Y bueno, en segundo lugar, que la situación que requiera solución sea de una urgencia tal que deba ser solucionada de manera inmediata, ¿no? En un plazo, por supuesto, incompatible con el plazo que podría demandar un trámite normal de sanción de ley, ¿no? En Consumidores Argentinos del año 2010, al respecto remitimos a la lectura del considerando 8 y 10, se va a seguir la línea que ya se trazó en Berrocchi, elevando, por supuesto, el estándar para el dictado de DNU. Dice la Corte, así, para el ejercicio válido de esta facultad de excepción, el constituyente exige que exista un estado de necesidad y urgencia. Dentro de estos estándares, el considerando 8, la elevación de estos estándares me refiero, nos plantea la idea de que la reforma del 94 lo que ha buscado es una atenuación del sistema presidencialista, por supuesto, fortaleciendo el rol del Congreso y con mayor independencia del Poder Judicial. Esto está por verse en nuestro país, en el caso de la Argentina, nosotros lamentablemente, desde su génesis, de Alberdi a la fecha, tenemos un poder ejecutivo sumamente fuerte, que tiende a avasallar competencias, ¿no?, de otros poderes. Y el considerando 10, dentro de este estándar, la elevación de este estándar para el dictado de DNU, nos habla también de la excepcionalidad de las facultades legislativas a cargo del Poder Ejecutivo. Y por último, el considerando 11 deja a salvo la lógica atribución judicial para que este poder del Estado pueda evaluar si ha existido o se han dado los condicionantes de este estado de necesidad y urgencia, ¿no? Vamos a hablar ahora, para terminar este video y completar la noción de reglamento, de los reglamentos propiamente dichos, ¿no? En tanto acto unilateral que emite un órgano de la Administración Pública Nacional, para el caso que estamos viendo en este video. Creador de normas jurídicas generales y obligatorias que regula situaciones objetivas e impersonales. Estos reglamentos previstos en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, por supuesto, integran el bloque de legalidad, y es más, la propia administración pública tiene que ajustarse en el dictado de sus actos a los reglamentos, ¿no? Desde el punto de vista cuantitativo, los reglamentos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en tanto actos administrativos de alcance general, van a constituir una fuente de suma importancia en honor a su carácter cuantitativo dentro del sistema jurídico. Por supuesto, son dictados por el Poder Ejecutivo, pero, esto es lo interesante y que hace a su cantidad y su trascendencia, también son dictados por los demás órganos que integran la administración pública, ¿no?, en base a las competencias específicas que tenga cada uno de ellos. Los reglamentos son una actividad jurídica materialmente legislativa o normativa, dice una parte de la doctrina, pero existen voces disonantes al respecto. Son, como yo lo adelantaba, denominados actos administrativos de alcance general, según la lógica de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y la doctrina ha encontrado en este tipo de actos de alcance general que algunos pueden tener el carácter normativo o no normativo, ¿no?, fundado, por supuesto, en la vocación de permanencia que vaya a tener este acto. Los ejemplos típicos para actos normativos y no normativos son el pliego de base y condiciones generales que rige en materia de contrataciones como acto de alcance general normativo, por su vocación de permanecer en el universo jurídico, y en tanto los actos administrativos de alcance general no normativos podrían ser, por ejemplo, los pliegos de bases y condiciones particulares utilizados en cada procedimiento de licitación, ¿no?
que son aprobados para cada procedimiento y que fenecen siguen la suerte de ese procedimiento administrativo, ¿no? Y en el caso de tener que llevarse adelante otro procedimiento, será necesario el dictado de otro acto administrativo de alcance general no normativo llamado pliego de bases y condiciones particulares. Lo interesante de los reglamentos, sobre todo en comparación con los decretos constitucionales, es que se encuentran sometidos a un sujeto, a un régimen jurídico peculiar, ¿no? Particularizado. ¿Cuáles son los caracteres de los reglamentos? Bueno, como decíamos, integran el ordenamiento jurídico, ¿no? Su vigencia es posterior a su publicación, están en esta materia filosóficamente emparentados con las leyes, ¿no? Pueden ser derogados total o parcialmente por la administración, esto es en cualquier momento, y vamos a notar que no tienen la estabilidad, no van a gozar de la estabilidad que sí poseen los actos administrativos de alcance particular que trataremos más adelante. Por supuesto, también están sujetos al principio de retroactividad, modifican situaciones subjetivas. ¿Cuándo? Cuando son aplicados mediante un acto administrativo de alcance particular. Y también tienen un régimen de protección jurisdiccional propio. ¿Cómo es la impugnación judicial de los reglamentos? Bueno, cuando el acto administrativo de alcance general afecte o pueda afectar en forma cierta o inminente en sus derechos subjetivos al ciudadano, al particular, y éste haya formulado ante la autoridad que lo dictó un reclamo, ¿no? Y este reclamo, por cierto, haya tenido un resultado negativo. Este es el primer requisito para su impugnación judicial. Y segundo, cuando el acto administrativo de alcance general se hubiera aplicado y contra tales actos, ¿no? Se hubieran agotado sin éxito las instancias administrativas, ¿no? Cuando se hubiera discutido primero ese acto de alcance particular, y con respecto a esto se hubiera agotado la vía recursiva, ¿no? Prevista a dichos fines. Prelación de los actos administrativos de alcance particular, principio de legalidad. Bueno, el acto administrativo de alcance particular tiene que ser dictado conforme a las normas generales que contienen los actos administrativos de alcance general. Es muy importante tener en claro que la administración pública está impedida de modificar o no cumplir el reglamento cuando dicta un acto administrativo de alcance particular. ¿Por qué? Y bueno, uno de los fundamentos es a los efectos de tutelar la igualdad de tratamiento de los particulares. Lo que nos lleva a hablar del principio de inderogabilidad particular. Merced a este principio, mediante los actos concretos de la administración pública, esta no puede vulnerar las disposiciones reglamentarias de carácter general, incluso frente al dictado de actos emanados de autoridades inferiores, ¿no? Que obraron en el límite de sus competencias. Este principio de inderogabilidad particular es fundamental en la lógica del sistema de normas del derecho administrativo y del sistema de fuentes del derecho público. Nuevamente, los actos administrativos de alcance particular deben dictarse conforme los reglamentos. Por supuesto, esta es la distinción más importante que hay que tener en cuenta para aquellos que nos aproximamos por primera vez al derecho administrativo. Este aspecto no rige en materia legislativa. Por eso que si buscamos una comparación en lo que respecta a actos administrativos de alcance general y actos administrativos de alcance particular, con leyes y leyes generales y leyes particulares y la lógica que rige a las leyes formales, no la vamos a encontrar acá. Por eso decimos que este aspecto no rige en materia legislativa. Para terminar, sobre los reglamentos, bueno, ¿cuáles son los fundamentos que existen para que la administración pueda dictar este tipo de actos administrativos de alcance general? Bueno, en primer lugar, como decíamos hace un rato, el Congreso es un órgano político y deliberativo, en tanto que, si bien las máximas autoridades del Poder Ejecutivo también son elegidas por el voto popular, los cuerpos de la administración pública, debe entenderse, se encuentran preparados, se encuentran integrados por técnicos, ¿no?
en su métier, con una expertise en su métier, que los coloca en una situación inmejorable para el dictado de este tipo de actos, ¿no? Lo cual nos refiere nos alude la mejor preparación técnica que tendrían los órganos de la administración. También la capacidad de rapidez de acción y la rapidez fundamentalmente de actualización que demandan este tipo de actos administrativos de alcance general, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de reglamento que conocemos? Bueno, según el órgano que los dicta, los reglamentos, actos administrativos de alcance general podrán ser nacionales, podrán ser provinciales, podrán ser presidenciales, podrán ser ministeriales, ¿no? Dentro de los tipos de reglamento previstos en el orden nacional, vamos a encontrar de la administración, de la legislatura, del Poder Judicial, reglamentos, en tanto actos administrativos de alcance general, y dentro del Poder Ejecutivo vamos a distinguir decretos, resoluciones, disposiciones, ¿no? Entre otros. Bueno, hasta acá fue un pantallazo del tema vinculado a fuentes de derecho administrativo, concretamente reglamentos, decretos constitucionales y reglamentos. Seguimos a la próxima.